Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Mi nombre es María Gabriela González, residente del segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Hoy tengo el honor de darles la bienvenida a este espacio de iCaps Franja Ocular, un foro creado para los oftalmólogos y profesionales de la salud visual que desean mejorar su conocimiento y darle un mejor servicio a sus pacientes. El doctor Juan Valle se encuentra en Faco Elche y por eso no nos acompaña el día de hoy, con la participación del doctor Miguel Ángel López, un gran ser humano y excelente oftalmólogo, quien realizó su especialidad de oftalmología en nuestro hospital e hizo su subespecialidad de córnea y cirugía refractiva en el Hospital Mass Eye and Ear de Boston. El doctor López es el actual jefe del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva de nuestro hospital, un gran maestro dedicado a fomentar la excelencia en cada uno de los que tenemos el privilegio de ser sus alumnos, no solo en la parte profesional, sino que también en la parte personal, enseñando con el ejemplo cómo debemos de tratar a nuestros pacientes. El día de hoy el doctor nos hablará sobre la evaluación de superficie ocular en pacientes con catarata. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Gracias, María Gabriela, por tu presentación. Vamos a darle las gracias también al doctor Juan Valle por permitirnos compartir con ustedes esta tarde, donde hablaremos sobre la evaluación de la superficie ocular en pacientes con catarata, lo cual es muy importante para poder obtener buenos resultados visuales en el postoperatorio. La enfermedad del ojo seco, como ustedes saben, es una patología que afecta a la superficie ocular y es muy frecuente en la consulta de oftalmología. Por eso que muchos pacientes buscan el consejo médico y es muy importante conocer la parte frecuente de visión borrosa y fluctuante. Los pacientes que tienen enfermedad de la superficie ocular está considerado la cirugía queratorefractiva en particular o la queratomilesis in situ con láser como el LASIK. Deben ser advertidos de que estas cirugías pueden empeorar su superficie ocular u otras afecciones de la superficie ocular. La enfermedad de la superficie ocular puede causar una función visual reducida y podría comprometer los resultados generales de la cirugía de córnea, catarata y refractiva y la incidencia de superficie de daño y enfermedad de la superficie ocular en candidatos a cirugía de cataratas que son asintomáticos es mayor de lo que se pensaba anteriormente. Y por eso nosotros como oftalmólogos tenemos que preocuparnos por identificar los trastornos de la superficie ocular antes de la cirugía de catarata y hay unas pautas que debemos de seguir para su evaluación. Y lo primero es, mientras el paciente está esperando en la sala de espera, es utilizar los cuestionarios. También después hacemos la evaluación de la lámpara hendidura, el test de fluoresceína, los rosa bengala y el shimmer test. Todo esto lo vamos a seguir describiendo más adelante. Entonces, luego que tenemos todo esto, aquí vemos el test del cuestionario que se puede utilizar. Este es de ASCAR y el OSDI también. El sistema de puntuación numérico validado del SPID es útil para identificar y clasificar la gravedad de los síntomas relacionados con la enfermedad de la superficie ocular y se validó también frente al OSDI como puntuaciones de porcentaje de 2 asintomático y leve de 6 a 8, Z moderado y de 9.9 cuando es grave. 20 la puntuación total y debe ser contada por un técnico u otro personal de la oficina registrada en la parte inferior de la página para hacer una referencia rápida, y este sistema de puntuación numérico validado se ha mantenido en nuestro cuestionario OSDI SPID-O preoperatorio modificado por ASCAR. El primero diseñado específicamente para pacientes de cirugía refractiva preoperatoria. Además, hemos incluido preguntas adicionales para ayudar a detectar otros tipos de enfermedades de superficie ocular como blefaritis, conjuntivitis alérgica relacionada con lente de contacto, importancia visual fluctuante, mejora con el parpadeo lubricante y riesgo potencial de infección, orzuelos, formación de costras en la pestaña, irritación de los párpados y blefaritis. La evaluación inicial realmente, además del cuestionario, inicia con la observación. Al entrar el paciente al consultorio, observando las manos para ver si hay alguna deformación en sus manos, la cara, para ver si hay cualquier también erosión en mariposa o lupus eritematoso, como se puede apreciar en esta foto. También se deben observar los párpados, buscar dermatitis atópica o de contacto,
si hay una tosis, entropion, dermatocalasia, y también ver el parpadeo, la frecuencia que parpadea el paciente, espasmo, y si presenta también lagostalmos. Por eso es muy importante hacer una evaluación o sea, observar al paciente antes de comenzar ya la lámpara de hendidura. Y después que tenemos el paciente en la lámpara de hendidura, pues usamos las tinciones corneales que siguen siendo útiles para el diagnóstico de epiteliopatía oculares y específicamente de enfermedad de la superficie ocular. Y entonces entre las tinciones tenemos la fluoresceína, también tenemos la verde de lisamina y la rosa de Bengala. La fluoresceína es un colorante que tiñe más la córnea que la conjuntiva. Siempre es muy importante utilizar suficiente cantidad para poder ver los defectos que andamos buscando, y es un colorante hidrosoluble que tiñe básicamente la membrana celular o pérdida de las uniones celulares, como podemos apreciar en esta foto con un paciente con un defecto epitelial bastante considerable, o esta otra foto donde se ve la tinción con queratitis punctata. Otra parte importante que podemos medir con la rosa de Bengala es lo que se llama el rompimiento de la película lagrimal. Con la fluoresceína se instila, se le pide al paciente que parpadee por varias veces y se mide el tiempo que aparecen de las manchas secas, y en menos de 10 segundos es que está disminuido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ya vamos sospechando de la posibilidad de que hay alteración en la superficie ocular. Otro de las tinciones que es bien interesante, pero lo único que es muy tóxica y irritativa, es la rosa de Bengala, que también es un derivado de la halogenado de la fluoresceína y tiñe las células muertas o desprovistas de mucus, a diferencia de la fluoresceína, que tiñe los defectos. Esta tiñe básicamente las células que están desprovistas de mucus y es muy útil para patologías de la superficie ocular. Hay un test o una graduación que se llama Van Bisterberg, que evalúa la intensidad de la tinción y lo clasifica el puntaje en 9, y va de valorar la conjuntiva nasal, donde le dan 3 puntos, la conjuntiva temporal 3 puntos, y la córnea, dependiendo de la tinción, entonces en total son 9 puntos. Cada área, como dije, son 3 puntos, y el puntaje de 3.5 o menor es considerado positivo para ojo seco, y por eso su utilidad es bastante importante, y más cuando vamos a hacer ya estudios controlados para ver cómo está esa superficie ocular. También está la verde de lisamina, que tiñe también las células desprovistas de mucus, como hace la rosa de Bengala, y con la ventaja de que es menos tóxica y es más lábil, o sea, el paciente la puede tolerar mucho mejor. Es menos irritativa y su función realmente es la misma. Se puede utilizar no solamente en tirillas, sino que también en gotas, y supuestamente la utilidad en gotas es mucho mejor que tirillas, porque tiñe mucho más. Esta se hace con la luz verde o la luz de cobalto, pero preferiblemente la luz verde. Otra prueba muy importante que se usa para medir la producción acuosa, y tradicionalmente se instilaba la gota de anestesia y luego se seca y coloca la tirilla en la parte externa, como podemos apreciar aquí en la fotografía. Esto tiene en milímetros esa tirilla, y hay varios test que se pueden hacer. Está el Schirmer 1 con anestesia, que mide el reflejo basal. Menor de 5 milímetros, la producción supuestamente es anormal. Cuando está el Schirmer 1 sin anestesia, que mide el reflejo basal y lagrimeo, y el Schirmer 2, que es con el reflejo nasal, donde con un hisopo se estimula la parte nasal, y ahí se hace el mismo procedimiento durante 5 minutos aproximadamente. Todo esto nos va a ayudar para hacer también la posibilidad de ver la cantidad de lágrima o la producción de lágrima de cada paciente. Luego que tenemos ya las tinciones, evaluamos la lámpara de hendidura y sospechamos donde hay alguna alteración en ella, y para buscar ojo seco severo, y cuando el paciente manifiesta también que tiene mucosa oral seca con dolor articular, debemos descartar lo que se llama el síndrome de Sjögren. Y existen marcadores tempranos como estos que vemos acá, que básicamente nos ayudan a diagnosticar temprano el síndrome de Sjögren, el cual es una patología inmunológica que afecta básicamente todo el sistema articular, y realmente el paciente presenta un ojo seco muy severo, y son de las cosas que tenemos que estar
investigando para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ahora tenemos nuevas herramientas diagnósticas y entre esta herramienta diagnóstica está el test de osmolaridad, la metilmetaproteinasa 9 y el Keratograph y otros equipos también similar al Keratograph, pero es el que nosotros manejamos. Estas son herramientas que han venido a proporcionar ventajas para hacer un diagnóstico más temprano, más rápido con relación a las herramientas que ya teníamos disponibles. El test de osmolaridad, este es un estudio que se publicó por la American Journal en el 2011 comparando el test de osmolaridad con diferentes tinciones corneales, el Schirmer test, y encontraron que fue el mejor test para el diagnóstico. Y el test de osmolaridad, la hiperosmolaridad causa daño epitelial, entonces cuando está normal, ronda los 304 menos 1.4, y ya cuando es anormal, cuando está por debajo de 300 miliosmoles. Se sabe que si hay una diferencia entre un ojo y otro, más o menos de 8 miliosmoles entre ambos ojos, ya se está hablando también de ojo seco. O sea, por eso es muy importante medir los dos ojos con el test de osmolaridad. Otra prueba como nueva herramienta es la metilmetaloproteinasa, que esta enzima proteolítica se produce por estrés de las células epiteliales y está aumentada en pacientes con ojo seco y juega un papel importante en el daño de la membrana basal y las uniones celulares. Está aumentado, se produce aumento cuando hay estos cambios de la metilproteinasa 3 y la metilmetaloproteinasa 9. Juega un papel primordial en el daño, como hablamos, de las células de la membrana basal y las uniones celulares. Entonces, por ende, eso causa también más daño de la superficie ocular y esta es una prueba también importante para el diagnóstico de ojo seco. Aquí vemos la parte comercial, se llama Inflamadry y reporta una sensibilidad de aproximadamente un 85% y una especificidad de un 94%. Esto fue aprobado ya en el 2013 por la FDA y con relativamente también buenos resultados. Hay otros métodos, igual que este, que es el Keratograph, que es realmente un topógrafo corneal, que también es importante como método de estudio y nos proporciona mucha información porque nos habla además de la mamografía, el rompimiento lagrimal, la altura del menisco, la evaluación del grosor de la película lagrimal, la dinámica, la cámara, sirve de pupilómetro, también mide medida del ángulo palpebral, altura del punto cercano y mapa de oxígeno para los pacientes que se van a utilizar a lentes de contacto. Es muy importante porque también nos mide el menisco lagrimal, la cual es importante poder observar cuando está menor de 0.2 micra, entonces ya sabemos que también el paciente tiene ojo seco. Y aquí vemos cómo se puede visualizar con el Keratograph cuando se utiliza la tinción con fluoresceína para el rompimiento de la película lagrimal y también es muy importante porque aquí ya podemos hacer también la evaluación del test de rompimiento de la película lagrimal. En esta fotografía podemos ver el diagrama como se observa. Este ojo está completamente normal, donde no hay ningún cambio, pero si el paciente tuviera un ojo seco, entonces se muestra con esta escala que está acá, en la parte roja donde está mucho más afectado y nos sirve para detectar entonces ya patologías de la superficie ocular y específicamente de la córnea con el paciente con su ojo seco. Otra cosa importante que nos hace también o nos ayuda el Keratograph es poder visualizar todas las glándulas de meiomio con sus conductos, lo cual nos dice, en este caso se ve casi todo está normal, aquí se ve la parte superior y la parte inferior. Si el paciente tiene alguna opacidad, como se ve acá, se ve obstrucción o se ve más oscuro, y entonces nos dice que tenemos que tratar de mejorar esa condición antes de llevar al paciente a cirugía de catarata. Por eso todo esto es súper importante para poder mejorar la calidad visual en el tiempo en los pacientes que tienen cirugía de catarata. Ya cuando el paciente tiene ojo seco y uno quiere detectar otros cambios
es muy importante la citología de impresión, que es una prueba muy sensitiva, pero requiere de experiencia en la evaluación del microscopio. Se analiza con la citología de impresión las células epiteliales y células caliciformes y se utilizan las tinciones de Gienza o RAC. Nosotros hicimos hace años estudios con esto y los resultados fueron bastante buenos para poder evaluar la superficie ocular de los pacientes con ojos secos. Entonces, sabemos ya por lo que hizo el DIUS con relación a que la hiperosmolaridad juega un papel muy importante en la superficie ocular y esto puede causar variabilidad en la keratometría y los errores en el cálculo del lente intraocular. Por eso es muy importante tener una superficie lo más uniforme posible, porque si no lo tenemos así, vamos a tener una pobre calidad visual. También vamos a tener una sorpresa refractiva y un confort muy desagradable del paciente que va a estar diciendo, yo esto no lo tenía antes de la cirugía. Entonces, por eso que tenemos que hacer una buena evaluación en los pacientes con cirugía de catarata por la alta incidencia o frecuencia de ojos secos. Así que, siguiendo con todo esto, vemos que este es un estudio que se hizo para ver la prevalencia de ojo seco en pacientes prequirúrgicos y se encontró que con el test de osmolaridad tenían un 56.7 alterado y también en el MP9, que es la metilproteinasa, 63.3. Al igual que con relación a las 12, el 85% de los casos tenían pruebas anormales y casi el 40% tenían alteración en la tinción corneal. O sea que en el 80% en general presentaban una prueba anormal subjetivo de disfunción de la superficie ocular. La mayoría de los pacientes con ojos secos son asintomáticos y es por eso que el 87% de los pacientes con ojos secos que se realiza cirugía de catarata se convierten en sintomáticos y ese 50% presenta realmente evidencia de daño de la superficie ocular. Y ya estos son estudios que se han realizado y por eso entendemos básicamente que es necesario tener una superficie ocular estable para antes de someter al paciente a una cirugía de catarata. Las siguientes recomendaciones del Comité Clínico de ASCAR se crearon con la intención de reducir el tiempo de decisión del cirujano a través de una mayor dependencia de extensores médicos, técnicos y estas nuevas pruebas objetivas en el punto de atención al tiempo que aumentan el diagnóstico preoperatorio y visiblemente significativo por el cambio de la agudeza visual y la superficie ocular. Aunque en la actualidad cualquier cirugía de córnea o basada en lentes podría considerarse razonablemente refractiva porque la mayoría de los pacientes esperarán una mejor visión después, diseñamos este algoritmo que fue en ASCAR que lo publicaron y fueron la doctora Preya Gupta, donde manifiestan los datos importantes y cuáles son el orden que tenemos que llevar para poder conseguir una mejor calidad visual. Por lo general, estas cirugías siempre involucran muchas expectativas en caso de cirugía refractiva o de catarata, como el caso de que estamos hablando, y esto va a producir más alta independencia de las gafas, requieren mediciones refractivas preoperatorias muy precisas y por lo general también implican costos significativos para el paciente por los servicios cubiertos, no cubiertos. Aquí tenemos el algoritmo que presentaron ellos, está publicado en ASCAR el año pasado, en el 2020, donde se puede visualizar paso a paso dónde tenemos que detenernos, qué estudio tenemos que hacer y ya cuándo tenemos que hacer el tratamiento. Aquí lo vemos ya en la parte más importante, donde señalan lo mismo que estábamos hablando, pero ya un poquito con más especificidad, donde hablan del look, del lift, del pull y push, donde el look es tratar de mirar el parpadeo, la parte de la córnea interpalpebral, igual que con el lift, entonces tenemos que levantar el párpado para ver si no tiene floppy eye syndrome o tiene cualquier problema de la superficie ocular, como podemos apreciar aquí en esta foto, donde se ve ya un paciente con una queratitis punctata y tenemos que hacer una pequeña presión de el push, se llama para presionar la parte de las glándulas de meiomio
para ver si hay alguna expresión en la calidad y cantidad de secreción. También tenemos las tinciones, como señalamos ya anteriormente, donde está la fluoresceína, la lisamina y las tinciones con la parte de la rosa de Bengala. Esto todo está en ese algoritmo y por eso aquí lo señalamos de nuevo. El paso 1, levantar y alar el párpado. El paso 2 es retraer el párpado inferior. El paso 3 son las tinciones y ya el paso 4 también se utiliza el Schirmer test para ver la producción lagrimal. Aquí vemos de nuevo allá, dependiendo de dónde tenga la afección, podemos saber si va a ir a cirugía o qué tratamiento y qué consideración tenemos que tener para mejorar la superficie ocular de ese paciente. Este otro estudio donde hicieron una evaluación publicado también en el American Journal de cirugía de catarata refractiva, donde era para optimizar los cambios preoperativos de la superficie ocular antes de la cirugía de catarata y concluyeron que los pacientes deben realizarse evaluación de la superficie ocular antes de la cirugía de catarata, como señalamos desde el inicio de la presentación. O sea, todo va enfocado en mejorar la calidad de esa superficie ocular para mejorar la calidad visual. Y aquí tenemos que el tratamiento que vamos a hablar en la próxima sección, probablemente la semana pasada, pero a grosso modo, señalamos que los lubricantes son muy importantes, diferentes tipos de lubricantes que usamos, también la oclusión de los puntos lagrimal, como vemos acá, temporal, la cicloporina, los tacrolimos, el suero y plasma rico en plaquetas, que son bastante útiles para mejorar esa superficie ocular que amerita tener para obtener buen resultado. En la difusión de la glándula meibomio hay varios equipos que se pueden utilizar, como el EpiFlu, el TearCare, el iLoops, la Intel Spool Light Therapy, los BLEF y la expresión con pinzas. Todo eso que hacemos, utilizar también medicamentos, que puede ser doxiciclina, o podemos utilizar también mucha higiene. Todo eso va a ayudar a mejorar la superficie ocular, pero lo hablaremos en la próxima sección. Este es un caso clínico de un paciente de 63 años que llega a nuestra consulta con síntomas de sensación de cuerpo extraño, ardor, fotofobia y tenía agudeza visual en ambos ojos de 20/200. Cuando le hacemos las tinciones con la rosa de Bengala, la fluoresceína y el Schirmer test, vemos que el paciente presenta una completa anomalía con una keratitis punctata bastante marcada. Y aquí podemos ver la foto después de haberle instilado la fluoresceína. El diagnóstico inicial fue síndrome de ojo seco y catarata. Entonces nos preguntamos ahí cuál es el plan a seguir. Como en este caso no estamos en preguntas y respuestas, podemos decir que aquí vemos al paciente con la catarata y finalmente el paciente le colocamos suerautólogo y después de mejorar casi 3 meses esa superficie ocular, entonces podemos ver ya cómo está mejorada y aquí finalmente los resultados consiguiendo una excelente agudeza visual de aproximadamente 20/30 en ese ojo. En conclusión, el diagnosticar la enfermedad de la superficie ocular antes de la cirugía de catarata es algo muy importante para poder conseguir buenos resultados visuales. Usar la tecnología que tenemos disponible para identificar cuáles son esas patologías o cuál es la severidad, el grado de severidad de los cambios de la superficie ocular y tratar de aplicar el algoritmo que señalamos implementado por ASCAR y siempre tratar inmediatamente la patología de la superficie ocular, básicamente el ojo seco, para lograr conseguir unos buenos resultados y que el paciente se sienta satisfecho y ustedes también se puedan sentir satisfechos con su procedimiento quirúrgico, porque de nada vale usted hacer una cirugía que le quede 100% bonita y al paciente al final se sigue quejando, va a todos los médicos y dicen que usted como quiera lo operó mal por no detenerse a hacer una buena evaluación de la superficie ocular. Esto es todo lo que tenía y le agradezco al doctor Juan Valle por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta sesión. Así que gracias, María Gabriela, y nada, éxito en estos proyectos. Muchas gracias.
Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Ahora seguimos con el doctor Ronald Lozada. El doctor Lozada es residente de segundo año de nuestro hospital, ya próximamente residente de tercer año. Hoy nos hablará sobre OCT de segmento anterior, que desde ya sabemos que será una excelente exposición como toda la que hace el doctor Lozada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Adelante, doctor Lozada. Muchísimas gracias por la presentación, doctora González. Muchísimas gracias al doctor Valle por permitirme estar aquí entre grandes de la oftalmología y poder compartir con ustedes esta edición de ICAPS. Soy Ronald Lozada y el día de hoy vamos a conversar sobre la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior. Un poco de historia para empezar. La primera imagen por tomografía de coherencia óptica fue tomada en 1991 y fue con un equipo de polo posterior. En el 94 se tomó la primera imagen de OCT de segmento anterior. OCT Visante fue lanzado oficialmente en el 2005 y era un equipo de dominio de tiempo. En el 2008 se desarrollaron nuevas tecnologías como el SwapSource. Pero ¿cómo funciona este equipo? Funciona bajo el principio de interferometría de mínima coherencia. Un haz de luz es emitido y dividido en dos. El primero se direcciona a un espejo donde es reflejado el 100% de su luz y el otro hacia los tejidos donde la luz es retrodispersada. Estas imágenes se direccionan a un mismo punto que es el receptor y mediante una serie de algoritmos complejos la computadora analiza estas fuentes de luz, mide el retraso de la luz y crea una diferencia, generando así una imagen. Las diferencias tecnológicas que existen son las que vemos en la imagen superior. Como es el OCT de dominio de tiempo, es que tiene un espejo móvil y por eso las imágenes son un poco más lentas. Y al ser lentas, tienen la interferencia de los movimientos oculares. En el OCT basado por espectrometría, lo que cambia es el receptor, el cual se va a llamar espectrómetro. Y en el OCT tipo SwapSource, cambia el algoritmo, el cual va a ser el algoritmo de Fourier. Aquí vemos cómo se obtiene una imagen por un OCT de segmento anterior, de dominio espectral de alta resolución, el cual toma múltiples imágenes mediante un escaneo axial, aproximadamente 10.000 por segundo, depende del equipo, puede ser más, puede ser menos. Luego de hacer estos cortes, divide la imagen en un corte axial y coronal y son las imágenes que nosotros observamos. En cuanto a las características de cada equipo, pues hay quienes tienen un mayor tamaño de la imagen, de 3, 6, 12 y hasta 16 milímetros. Algunos permiten hacer reconstrucción 3D como el SwapSource. La velocidad del escaneo, el equipo actualmente que llega a mayor velocidad es el de 2 millones de escaneos de tipo A. A mayor velocidad, pues permite menos artefactos debido al movimiento del paciente. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la reflectividad. El cambio de la reflectividad a la luz, al atravesar diferentes estructuras, nos permite discernir entre tejido sano y tejido enfermo. Tanto así que las más altas tecnologías lo han comparado con un estudio histológico. Nos permite también dar imágenes de alta resolución en córneas opacas y con alto contenido de líquido. En esta tabla se observan los diferentes equipos que tenemos actualmente para el OCT, que crean imágenes de OCT de segmento anterior. Vemos las diferencias entre su resolución axial, la cantidad de cortes por minuto que puede tener. Vamos ahora a hablar un poco acerca de las patologías corneales. ¿Cómo se observa un pterygium? ¿Cómo se observa un neso? Un pterygium, pues la diferencia principal va a ser la transición paulatina del pterygium y la transición abrupta que se encuentra en la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Vemos que la lesión del pterygium es una lesión subepitelial con un grosor epitelial conservado y una hiperreflectividad variable. En la neoplasia escamosa de la superficie ocular hay hiperreflectividad, pero solo el epitelio se encuentra aumentado de grosor. ¿Cómo diferenciamos un nevus y cómo se ve un melanoma en el OCT? Pues el nevus tiene epitelio normal, lesiones con bordes definidos y quistes que nos hablan de cronicidad. El melanoma tiene epitelio de grosor normal con hiperreflectividad variable. ¿Qué otra patología del segmento anterior que podemos evaluar es el linfoma, que presenta un epitelio normal con hiporreflectividad homogénea? Todos fueron tomados de este cuadro que se encuentra presente en la página de iWiki, donde resumen las principales patologías del segmento anterior. Entre otras podemos observar también el desprendimiento de DSMET, en el cual va a ser de gran utilidad, especialmente en córneas opacas. También nos permite evaluar los leucomas, evaluar la profundidad del mismo, lo cual nos va a ayudar a decidir la conducta, ya que si tiene más o menos remanente estromal de 250 micras, pues se debe decidir entre una queratoplastía lamelar anterior o una queratoplastía penetrante. En este artículo de Aguilar Pérez en México nos muestra cómo él identificó las probables etiologías de las queratitis infecciosas mediante OCT de segmento anterior. Él observó que las queratitis bacterianas presentan hiperreflectividad subepitelial en el centro de la
de la lesión y que se observa diferenciación entre córnea sana y córnea afecta. En la queratitis viral también se observa hiperreflectividad homogénea subepitelial, pero lo que más nos llama la atención es cómo se encuentran las estructuras definidas entre la córnea sana y afecta, como se observa en la segunda imagen. La queratitis fúngica, lo que más llamó la atención fue una placa retrocorneal, justamente ubicada en el área de la lesión. Otras variaciones o patologías que podemos observar es la degeneración nodular de Sussman, en el cual vemos nódulos subepiteliales y cicatrices delante de boca. También como se observa la degeneración maxilar de Terry, con adelgazamiento corneal e hiperreflectividad. La distrofia endotelial de Diffuse con aumento del grosor corneal. Incluso nos permite evaluar la presencia de un cuerpo extraño intracorneal, en el cual nos va a ayudar a localizar la ubicación de este cuerpo extraño mediante una sombra que nos va a indicar el lugar donde está. Y en caso de observar una hiperreflectividad en la cámara anterior, pues nos va a indicar que el cuerpo extraño se encuentra en este punto. Este es un paciente el cual se le extrajo y luego de lo cual presentó un engrosamiento en la cara posterior corneal. En este equipo de Rocol tiene adaptado anillos de Plácido, el cual nos va a permitir evaluar mapas paquimétricos, topografías corneales anteriores y posteriores, cálculos de lente, incluso progresión de queratocona. Fujimoto en el 2016 menciona que es bastante útil en esta progresión del queratocono. Y Fuentes en el 2015 realiza un estudio con 191 ojos en pacientes con queratocono avanzado y evaluó los riesgos para presentar hidrops corneal en estos pacientes. Entonces, él encontró que entre los factores de riesgo está el aumento del grosor epitelial, como se observa en esta imagen, el adelgazamiento del estroma en el cono y la hiperreflectividad anterior a Bowman. También la ausencia de cicatriz estromal. Nos permite la evaluación de los anillos intraestromales en pacientes con queratocono y también tiene una participación intraquirúrgica al momento de realizar trasplantes corneales lamelares. Vemos cómo se observa antes y después de la inyección de aire. También mediante este equipo se ha logrado estudiar en cierta forma la superficie ocular y el ojo seco. Vemos en esta imagen cómo las glándulas de meibomio sufren cambios a través de la edad de los pacientes, desde 28 años, que es la primera imagen, hasta un paciente de 82 años, que es la última. Asimismo, en el 2016, se realizó un estudio para evaluar la altura del menisco lagrimal antes y después de la instilación de lubricantes oculares. Se encontró que el lubricante o la sustancia que mantenía el menisco lagrimal elevado mayor cantidad de tiempo fue el polietilglicol 400 y el hialuronato. En el estudio de músculos extraoculares también se lo ha utilizado, pues nos ayuda a medir la distancia limbo córneo-escleral hasta la inserción de los músculos. Nos permite evaluar el grosor escleral, que por OCT es de 600 a 800 micras. Luego de varias inyecciones de Avastin puede existir adelgazamiento. También en glaucoma ha tenido su utilidad, pues nos permite evaluar ciertos parámetros importantes, como es la profundidad de la cámara anterior. En este caso en particular va de la mano junto a un VM. También tecnologías más actuales, como el Swab Source, nos permite ver las estructuras más profundas con mayor definición, como aquí podemos observar el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Con tecnologías anteriores, como el dominio espectral, no se lograba ver eso. Vemos aquí en esta imagen que observamos cómo se ven los ángulos abiertos y cerrados en los diferentes equipos y vemos cómo va mejorando la resolución del equipo conforme avanza su tecnología. En este video que les traigo se observa la dinámica del iris, tanto en condiciones escotópicas como fotópicas. Nos permite evaluar también algunas variaciones anatómicas del segmento anterior, como son iris plotó, cristalino de grandes tamaños, leucomas adherentes o una sinequia anterior periférica en 3D que observamos en estas imágenes. También en la cirugía filtrante de glaucoma nos permite evaluar la morfología de la bula, iris bombé, la presencia de una iridotomía. En caso de observar ángulos estrechos y no observamos alguna causa, se puede indicar un OCT de segmento anterior, pues podemos estar frente a un quiste de la cara posterior del iris. Se puede evaluar la correcta posición del plato valvular en cirugías valvulares y la localización del tubo de la misma. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy con el OCT de segmento anterior. Pero, ¿qué se viene a futuro? Pues se está estudiando actualmente la elastografía, que esto se usa tanto en hígado como en glándulas, que nos va a permitir evaluar las propiedades biomecánicas de los tejidos al ejercer fuerza y vamos a valorar su velocidad y su cambio de posición. También existe actualmente el desarrollo del OCT de Sensitive Polarization, que va a analizar la polarización de la luz recibida. Esta es la bibliografía que utilicé para esta presentación. Esta es una fotografía de la mitad del mundo, de Quito, Ecuador.
Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctor Lozada. Muchísimas gracias por compartir una presentación tan completa, por los tips, por enseñarnos realmente para qué se utiliza ese equipo, la información tan importante que nos brinda y lo que viene para el futuro, súper interesante. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Bueno, y en noticias de último minuto, de última hora, tenemos algo positivo en nuestro país. Estamos muy felices porque somos el país número 1 en el mundo en cuanto al porcentaje de su población de vacuna diaria. O sea, hay una jornada de vacunación increíble y esperamos poder seguir cumpliendo y que toda nuestra población esté vacunada lo antes posible. De verdad que es una noticia maravillosa y le damos muchísimas gracias a todos los que están trabajando con esta jornada de vacunación y los incentivamos a que sigan porque estamos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos de un gran programa. Fue fenomenal este foro de iCaps Franja Ocular. No se pierdan la próxima semana con novedades, como dijo el doctor López, y le traemos siempre lo mejor a la vanguardia para que podamos aprender y ser mejores cada día para nuestros pacientes. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.